el fin de los días. Vamos a leer de inmediato en el libro del profeta Joel, Perec 3, Pasuk 1 al 3. Profeta Joel. Porque entonces en aquellos días yo restauraré la cautividad de Yahudá y de Jerusalén. Yo recogeré todas las naciones yo recogeré todas las naciones y las haré descender. Las haré descender al valle de Jehosafat. Yo entraré en juicio allí por mi pueblo, mi heredad Israel, a quien ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron la tierra. Ellos echaron suertes por mi pueblo, han dado los niños a rameras, vendieron niñas por vino y han bebido. Hablar del fin de los días no es muy fácil, porque uno pretende alcanzar, o sea, por lo menos hacer un bosquejo de todos los acontecimientos que han venido sucediendo a través de los siglos y de los que están aconteciendo hoy en nuestro tiempo. Pero en nuestra sabiduría, en la sabiduría hebrea, cuando se habla de fin de los días, también se le da una connotación diferente a la que normalmente le dan en las naciones, especialmente en las naciones occidentales. Y es esto: el fin de los días tiene que ver con los días del Mashiach, desde Adán hasta Noach. Se entiende que hay 2000 años, y esos 2000 años se caracterizaron por una oscuridad total, porque no había Torah en el mundo. Desde Noach hasta que Mashiach Yahshua nace en Betlehem de Yahudá, también hay otros 2000 años. Esos 2000 años son diferentes a los primeros, porque es en esos 2000 años que la Torah viene y se nos entrega en el monte Horeb. Pero de Yahshua hasta nosotros han transcurrido ya los 2000 años siguientes. Y esos 2000 años que ya transcurrieron, desde que Él vino hasta nuestros días, a esos 2000 años se les ha denominado, se les ha conocido como el fin de los días. De manera que usted puede interpretar de una forma más fácil, más sencilla, lo que realmente representa el fin de los días. Se habla específicamente de la persona del Mashiach, de la labor que Él vino a realizar, de el pacto que Él vino a renovar, que tenía que ver con su muerte en la estaca de ejecución, también con su vuelta a la vida y naturalmente con su retorno al lugar desde donde había venido. Él lo dijo en una ocasión, en el capítulo 8, Pasuk 21 al 23 de la Besora de Yohanan. Él dijo estas palabras: de nuevo les dijo, yo me voy y me buscarán, pero morirán en sus pecados. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. No pueden venir. Los Yahudín dijeron, ¿será que va a cometer suicidio? Cuando Él dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Yahshua les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Así que Yeshua dejó bien claro cuál era el lugar de donde él había venido. Él dijo, yo soy de arriba, yo soy de lo alto, ustedes son de abajo. Así que cuando él se levanta de los muertos, él regresa al lugar de donde había venido como la primera gavilla que era mecida por el Cohen en el Beit HaMikdash de Jerusalén el día 18 de Aviv, es decir, el día después del Shabbat normal. Con ello comenzaba lo que conocemos como la cuenta del Omer. En el capítulo 23, pasuk 10 y 11 del libro de Vayikra o libro de Levíticos, se nos dice esto. Dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día. Ese pasú que leímos ahora nos habla de el manojo que representaba la primera gavilla de la cosecha que el pueblo traía al Mishkan, al Beit HaMikdash. Y luego el Cohen lo mecía delante de la presencia de Yahweh nuestro Elohim el día después del Shabbat de la semana de Pesach o panes sin levaduras. Pesach es del día 14 de Aviv. Y de inmediato que termina el 14, entonces llegamos al 15. Ahí comenzamos con panes sin levadura o matzot. 14 panes, Pesach, 15, que es el primer día de panes sin levadura, o conocido también como el Shabbatón, el primer Shabbatón del año. Luego el 16, el 17, y en el año en que Mashiach Yeshua murió en la estaca, está probado por la historia que él murió un día cuarto de la semana. El día cuarto es el día que conocemos hoy en nuestro tiempo como el miércoles. Así que murió entre las dos tardes. Entre las dos tardes es la hora que conocemos nosotros como las 3 de la tarde. Ya finalizando el 14 de Aviv. De inmediato vino el día 15, a las 6 de la tarde arrancó el día 15 de Aviv, que fue el día jueves. El 16, que es el día viernes. El 17, que fue el Shabbat normal. El Shabbatón es el 15, pero el Shabbat normal fue el 17. Y finalizando el Shabbat normal, Yeshua se levantó de entre los muertos. Y el primer día de la semana, que fue 18 de Aviv, ese día Yeshua se presentó ante nuestro Abba Yahweh como la primera gavilla de la cosecha. Exactamente haciendo lo que hacía el Cohen Gadol en el Beit HaMikdash de Jerusalén. Usted tiene que saber que en tiempos de Yeshua había la corriente de los fariseos y estaba también la de los sadiquim, conocida en las versiones leudadas como saduceos. Los
fariseos creían que había Ruach, que había Malach, que había resurrección de muertos. Los sadiquín o saduceos no creían ninguna de estas cosas. Pero, a pesar de que estaban totalmente distanciados de los principios de la Torá, tenían el poder político en sus manos. Ellos estaban aliados con los romanos. Y por esa causa, esa relación con los romanos les permitía conseguir que gente de su grupo fuera nombrada como Cohen Gadol. Y los fariseos decían que ese capítulo 23, pasuk 11 del libro de Vayikra, se refería específicamente, ahí tenemos, cuando dice, el Cohen lo mecerá el día después del primer día. Entonces los fariseos decían que se refería al día después del Shabbatón, es decir, después del 15. El 15 es el Shabbatón, el 15 de Aviv. Entonces la interpretación farisea decía que el 16 debía mecerse la gavilla. Pero los saduceos, con todo y lo equivocado que andaban en otros puntos, en ese tenían la razón. Ellos decían que allí Moshe no se refería al Shabbatón, sino que se refería al Shabbat normal. Es decir, que después del Shabbat normal, el primer día de la semana, debía presentarse la primera gavilla. Y como ellos eran los que dirigían, porque el Cohen Gadol normalmente era de los sadiquín o de los saduceos, por el poder político que habían alcanzado con su relación con los romanos, entonces, en el tiempo de Yeshua, y en el año en que Yeshua muere, la estaca de ejecución, obviamente, el Cohen Gadol, que era un saduceo, meció la gavilla el 18 de Aviv. Ese día 18, por la madrugada, Yeshua se apareció en horas tempranas de la mañana a sus talmidín. Y una de las mujeres que quiso abrazarlo, le dijo a Yeshua, no me toques, porque aún no he subido a mi Abba ni a vuestro Abba, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Porque era necesario que él subiera ante nuestro Elohim. Porque él tenía que presentarse ahora como la primera gavilla de entre los muertos, como el primer resucitado de entre los muertos. Vamos a ver lo que nos dice Yohanan sobre esto. En el capítulo 20, pasuk, vamos a leer desde el pasuk 10. Dice, ahí está, vamos a leer del 15, entonces está bien. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero, le dijo, si tú eres el que le llevaste, dime, ¿dónde le has puesto? Y yo mismo iré a buscarle. Yeshua le dijo, Miriam. Ella volviéndose gritó en hebreo, Raboni, esto es mi maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque todavía no he regresado a mi Abba, a mi padre. Pero ve a mis hermanos, ve a mis ahim, y diles que yo voy a mi Abba y al Abba de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Era necesario que Yeshua hiciera esto. ¿Por qué razón? Porque había un principio que tenía que cumplir y que, vamos a volverlo a leer de nuevo, del capítulo 23, pasuk 11 del libro de Vayikra, o libro de Levíticos. Él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día.
Eso era lo que Yahshua tenía que cumplir. Tenía que presentarse ante nuestro Elohim como la primera gavilla, mientras acá abajo, en la tierra, en el Beit HaMikdash, el Cohen iba a mecer el manojo en la presencia de Yahweh, nuestro Elohim. Así que Yahshua fue y se presentó. ¿Para qué se necesitaba eso? Dice, para que sean aceptados. Cuando Yahshua expiró en la estaca de ejecución, nos cuenta Matillahu lo que pasó. Veamos el capítulo 27 del libro de Matillahu y vamos a leer desde el pasú 45. Matillahu capítulo 27, pasú 45. Dice, temprano o desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta con oscuridad. Alrededor de las 3, Yahshua lanzó un grito con fuerza: Eli Yahweh, lema Shebaktani. Mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron, él está llamando a Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio para que bebiera. El resto decían, esperen, veremos si Elías viene a socorrerlo. Pero Yahshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruach. En este momento, el parojet en el templo fue rasgado en dos de arriba a abajo y hubo un terremoto y las rocas se partieron. También se abrieron los sepulcros y los cuerpos de mucha gente que había muerto fueron levantados a vida. Y después que Yahshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad Kadosh, donde mucha gente lo vieron. Pero aquí el punto que quiero remarcar está en el pasuk 51. Dice, en este momento el parojet en el templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo. Y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Así que ese parojet o ese velo estaba entre el lugar Kadosh Kadoshim y el lugar Makon Kadosh. Ese velo era el que permitía o no permitía originalmente el acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Pero ahora que se rasgó de arriba a abajo, es como si Yahweh nuestro Elohim estuviera diciendo, he abierto la puerta para que las tribus de Israel puedan regresar, puedan volver a su casa. Eso se logró, o lo logró Yahshua en la estaca de ejecución, cuando él muere. Pero ahora, después de resucitar, necesitaba aplicar otro principio más de la Torah, y era presentarse ante nuestro Abba Yahweh. Por ello es que le dice a Miriam, no me toques todavía, porque aún no he subido a mi Abba y a vuestro Abba, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Así que Yahshua se presentó el 18 de Aviv ante nuestro Abba, como la primera gavilla. ¿Para qué? Para que fuésemos aceptados delante de él. Veamos lo que nos dice el escritor de la carta a los Efesios en función de todo lo que les estoy explicando. Dice en este momento, carta a los Efesios, capítulo 1, pasuk 3. Dice, exaltado sea Yahweh, Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach en el cielo. En el Mashiach, él nos escogió en amor antes de la creación del universo para ser Kadoshim y sin defecto en su presencia. Él determinó de antemano que por medio de Yahshua HaMashiach nosotros ahí hay un problema en la escritura, fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito, para que le exaltáramos como corresponde al esplendor de la misericordia que nos dio por medio del amado.
en unión con Él por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia. Pero vamos a leer en otra versión ese pasuk, el 3, y vamos a leer el 5 y 6 también. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yeshua, el Mashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos apartados y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Yeshua, el Mashiach, para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para que exaltemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su favor. Muy bien, ahí no hay una palabra que yo la quiero encontrar en estas versiones, pero no aparece. Y es precisamente la palabra aceptos. Aquí tenemos una tercera versión. Bendito sea el Abba de nuestro don Yahshua HaMashiach, quien nos ha bendecido con todos berajot espirituales en el Shammai y en Mashiach. Pero vamos a ir rápidamente al 4. Al 4. Incluso mientras Él ha escogido en Él antes de la fundación del Olán, del mundo, para que seamos Kadosh y sin mancha delante de Él en Ahava, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Hamashiach, para Él mismo, de acuerdo al buen placer de su voluntad, para la tejilá de la tiferet, de su justicia y su favor inmerecido, por el cual nos ha hecho, ahí está la palabra, aceptos, por el cual nos ha hecho aceptos en el amado. La palabra aceptos está también en Vaikra capítulo 23, pasuk 11. Dice que la gavilla era presentada por el Cohen en el Beit Hamikdash para que el pueblo fuera aceptado, para que fuéramos aceptados. Ahí está, el mes era el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mes era el día después del primer día. Ahora Shaul nos está diciendo lo mismo, siempre usando la misma frase, y por eso quise que encontráramos esa palabra, porque nos dice en ese pasuk 6 de ese capítulo 1 de la carta a los Efesios, nos dice, vamos a verlo nuevamente, dice, para la tejilá de la tiferet de su favor inmerecido, por el cual Él nos ha hecho aceptos en el amado. Así como cuando la gavilla era mecida por el Cohen acá, se nos dice que la mecía con el propósito de que Yahweh nuestro Elohim aceptara a través de la aplicación de ese principio de Torah al pueblo, así también el Mashiach, Yeshua, se presentó ante nuestro Abba Yahweh como esa gavilla. ¿Para qué? Para que Él nos aceptara de nuevo como su pueblo, para que Él nos diera nuevamente el certificado de matrimonio, para que Él anulara el divorcio y nos diera de regreso el certificado de matrimonio, para que Él nos aceptara de nuevo en su casa. De ahí el por qué tenemos la parábola de el hijo pródigo. Se nos habla de dos hijos, se nos habla que el mayor se quedó en casa, que el menor se fue. Ese mayor es Yahudá y ese menor es Efraín o Yosef. Se fue, pidió su herencia, la malgastó, quedó en miseria, quedó deseando las algarrobas de los cerdos, pero luego un día volvió en sí y dijo, se acordó de la casa de su padre, se acordó de los que trabajaban allí y dijo, aquellos duermen y comen mejor que yo. Yo voy a regresar y le voy a decir a mi padre, Abba, yo he pecado contra los Shammai y contra ti.
y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él lo pensó y lo hizo. Ese es exactamente el punto. Y Yahshua consiguió que el Abacadosh nos abriera la puerta. Número 2, consiguió también que el Abacadosh nos aceptara de regreso en la casa. Y número 3, que el Abacadosh nos extendiera el certificado de matrimonio. Como había dicho el profeta Ochea. Porque aunque sean los hijos de Israel, capítulo 1, pasuk 9 y 10 del profeta Ochea, aunque los hijos de Israel sean como la arena del mar, con todo eso, solo el remanente será salvo. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mis hijos, ahí se les dirá nuevamente, ustedes son hijos de Elohim. ¿Cuándo es que nuestro Elohim nos vuelve a tomar como hijos? Nos vuelve a decir, ustedes son mis hijos. Cuando Yahshua, en la estaca de ejecución, consigue la aceptación de su sacrificio en primer lugar, que es cuando el paro se rasga de arriba abajo. Y número 2, cuando Yahshua se presenta ante nuestro Abba Yahweh como la gavilla, la primera gavilla de la cosecha. Y número 3, consigue con ello que Efraín, Yahosef o Israel, así se lo denomina el reino del norte, pueda de esa manera volver a recibir el estatus de hijo o de esposa. Eso es exactamente lo que en estos últimos 2000 años Yahweh nuestro Elohim ha estado haciendo a través de la persona del Mashiach Yahshua. Por eso estamos hoy en el fin de los días y Él está restaurando todas las cosas, y esa restauración comienza precisamente con la restauración de las 2 casas de Israel. Yahudá en el sur, Israel en el norte. Capítulo 1, pasuk 11 del libro del profeta Ochea. Entonces los hijos de Yahudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Ellos nombrarán por sí mismos un jefe y ellos saldrán de la tierra, porque ese será un gran día, el día de Israel. Vamos a poner otra versión ahí para darle más claridad. El pueblo de Yahudá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Israel. Pero veamos otra versión más para mayor comprensión. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Las 12 tribus, las 2 casas, Yahudá y Efraín o Israel, que vamos a estar entre las naciones, vamos a ser juntados en el fin de los días para regresar a nuestra tierra. Y ese regreso será ya como una sola casa, ya no como 2, sino como una sola casa. Y más luego en la parte final, en el párrafo final se nos dice, porque el día de Israel será grande. ¿Qué es Israel? Es el valle que se conoce también en el Brit Hadashah con una palabra griega, Armagedón o Jarmegido, el valle de Megido, que está al norte de Jerusalén. Pero también Joel nos habla del valle de Jehosafat, que está en la parte sur de la tierra, es decir, está en la misma Jerusalén. Así que en estos 2 valles se va a librar
la última batalla de todos los tiempos. Esto dará paso al retorno del Mashiach ben David, Yahshua. Bendito a Yahweh. Mira ese pueblo precioso que tú has puesto para recibir este conocimiento. Yo pido hoy que el esplendor de tu nombre los visite. Abre el corazón y la mente de esos hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños que ahora me ven. Que el poder de tu palabra fluya, quiebre yugo, rompa cadenas y muros y abra los ojos de su entendimiento y los saques de las tumbas de las naciones para que ellos puedan volver a su casa. Derrama sobre ellos agua limpia. En el nombre de Yahshua te lo pido, Yahweh el Shaddai. Shalom, shalom.